sea, básicamente no vamos a poder vivir de nuestra jubilación el día de mañana. Y se va a hacer complicado si no tenemos otros ahorros, si no tenemos alguna otra fuente de ingreso que nos permita mantener más o menos el nivel de vida que teníamos o que tenemos en la etapa activa. En un mundo saturado de información, lo esencial suele perderse entre el ruido. Recuperar la claridad en la economía se vuelve un acto de inteligencia. Así nace el camino hacia unas finanzas estratégicas. ¿Cómo ahorrar para la jubilación? Es la gran pregunta del millón, algo que tal vez muchos no piensan o piensan tarde y después se jubilan, y es: ¿la jubilación me alcanza para vivir? Con todo esto vamos a hablar con Silvia Stanz, editora de Economía de la Nación. Gracias por venir. Gracias, Sofía, vos. Y empezamos con la primera pregunta, que es hoy: ¿cómo sé cuánto voy a ganar cuando me jubile? Bueno, hoy hay una fórmula que implica sumar dos prestaciones. Cuando alguien se jubila, hay una prestación que se llama la básica universal, que es un monto chiquito, digamos, ahora que es en este mes, estamos en septiembre de 2025, es de alrededor de 146.000 pesos. Ese es un monto que tienen todas las jubilaciones, y a eso se suma la prestación que se calcula de manera proporcional a la cantidad de años contribuidos, siempre con ese mínimo de 30 años que hablábamos antes, y también en relación con la remuneración promedio de los últimos 120 meses con aporte. Eso en el caso de alguien que es asalariado. Hoy uno no tiene opción de tener su jubilación en un sistema privado. Todo el mundo tenemos la misma jubilación estatal. ¿Por qué? Sí, exacto. Bueno, hay algunas opciones en realidad, porque recordemos que en la Argentina rigen muchos sistemas previsionales, pero hay uno que es el principal, el que más conocemos y al que aportamos casi todos, que es el Sistema General del ANSES. Es el que requiere tener 60 años en el caso de las mujeres para jubilarse y 65 en el caso de los varones. Hay otros sistemas, pero son muy específicos. Por ejemplo, si uno es profesional y ejerce su actividad en una determinada provincia que tiene una caja especial, hay cajas de las provincias también, pero bueno, de lo que más hablamos siempre es del público en general, al que le corresponde este Sistema General del ANSES. Uy, ¿cuánto uno de los ingresos, cuánto aportamos más o menos al sistema previsional? Alguien que trabaja en relación de dependencia primero. Y el descuento es el 11% del salario, porque de los descuentos que tenemos está ese 11%, y después hay un 3% para el sistema de salud, para la obra social, que a veces se deriva a la prepaga, y un 3% que financia el PAMI. El empleador también hace su contribución, o sea que es más grande, digamos, la contribución que se hace al sistema previsional. ¿Una jubilación promedio en Argentina cuánto sería? En el promedio de las que no tuvieron moratoria estamos hablando de 800 y pico mil pesos. Igual, o sea, menos de 1 millón de pesos. Menos de 1 millón de pesos. Una jubilación promedio en Argentina sin moratorias. Sin moratoria. Es decir, claro. También descontando casi la mínima, porque la mayoría que cobran la mínima es con moratoria. Es con moratoria, sí, la mayoría de los que tienen la mínima tuvo moratoria, sí. Sí, informalidad. Exactamente, la informalidad laboral es el gran problema que dio origen a las moratorias. Pasaron 20 años, hoy 7 de cada 10 jubilados del sistema de ANSES tuvieron moratoria, y el problema sigue ahí, sigue latente. Entonces se habla mucho de la necesidad de empezar a valorar cada aporte, que quien hizo 5 años, 10, 15 años de aportes pero no llegó a los 30, que el mismo sistema contributivo les valore esa contribución que hicieron, y que por lo tanto haya prestaciones de montos proporcionales a la cantidad de años aportados. Perfecto. ¿Y el monotributista? Y el monotributista, el de las categorías más bajas, que es donde se concentran. Hace poco vi la tabla de categorías y más o menos 3 de cada 4 monotributistas están en las 4 categorías más bajas, de la A a la D, y ahí se aporta entre 13.000 y 16.000 pesos. Sí, es muchísimo menos. O sea, básicamente no vamos a poder vivir de nuestra jubilación el día de mañana. Y se va a hacer complicado si no tenemos otros ahorros, si no tenemos alguna otra fuente de ingreso que nos permita mantener más o menos el nivel de vida que teníamos o que tenemos en la etapa activa. ¿Cómo se complementan sus ingresos? Lamentablemente la mayoría no tiene un complemento. La población argentina de ingresos medios y altos no está
no está realmente preparada. Te diría que la mitad no logró un ahorro suficiente como para mantener su expectativa de vida. Son jubilados y siguen trabajando. Son jubilados y siguen trabajando por lo menos hasta los 70. Muchos de ellos con un juicio de por medio logran sostener un ingreso, pero es un riesgo judicial. Vamos a ir a la calle a preguntar a la gente cómo ahorran ellos, ya que, como estamos hablando, es muy difícil vivir después con tu jubilación. No confío. Y porque la mayoría de los gobiernos, ninguno hizo nada para un jubilado cuando llega a una edad determinada, generalmente siempre termina trabajando de vuelta. No, porque está quebrado. Bien. Y por lo tanto no hay leyes que cambien la situación. Jubilación. Sí. También es inestable. Como hay muchos que ganan más, como hay pocos que ganan menos, también los jubilados que no tuvieron aporte igual entraron en el sistema de jubilación. No. Y la verdad es que hace más de 20 años, y eso que yo tengo 20 años, desde que tengo memoria básicamente hay quilombo, por algo debe ser. Sí. 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 Y no. ¿No? Y la verdad que no. Sí, confío. Fue mejor la de reparto que las AFJP en su momento. El sistema de reparto es mucho más justo que cuando hicieron las AFJP. No es un sistema excelente, pero por lo menos hoy como está implementado garantiza un ingreso mínimo a una gran cantidad de gente. Me gustaría decir que sí, lo veo difícil, tengo 30 años, 31, no sé cómo voy a llegar o cómo va a estar el país en situación para seguir apostando a pagar la jubilación y todo eso, para que yo cuando tenga 65 pueda recibir algo. Hoy lo veo difícil, pero bueno, hay que confiar. No, me gustaría ahorrar, pero no llega. Sí. Estoy jubilado, pero también sigo trabajando. O sea, soy autónomo, soy consultor, pero además tengo la jubilación. ¿Con mi jubilación? Sí. No, la jubilación me la hice yo. Siempre me enseñó mi padre que me dijo, usted piense en mañana, no piense hoy, no se la gaste. El ahora. No pienso en el futuro, sí, como un viaje o algo por el estilo, pero el aquí y ahora, creo que como cualquiera. Ahorros pensando en una segunda propiedad. Y no lo tengo muy en mi cabeza, pensando en ahorrar para eso, pero creo que en un futuro debería empezar a pensar cómo me voy a organizar cuando decida no trabajar más. Traté de juntar algunos pesos y alguna propiedad que tengo, que donde vivo, y el día que no pueda más venderé y punto. Bueno, un puchito, una reserva, dicen todos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué instrumentos de inversión hay? Porque para complementar esta jubilación que de vuelta no sabemos de cuánto va a ser cuando lleguemos a... Sí, hay primero que quizás un paso previo y que hay que tener en cuenta que cada vez es más necesario complementar la jubilación. Y acá las inversiones juegan un punto muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno invierte está comprando algo tangible, ¿no? Digamos, la jubilación es, básicamente es uno mantiene a otro. Esa es la jubilación, ¿no? Entonces, dependés que uno te mantenga. Si cae el uno que te mantiene, cada vez va a ser menos la jubilación. Y esto dentro de un contexto internacional donde pasa en todos los países del mundo que la tasa de natalidad está cayendo y la expectativa de vida se amplía. Entonces ya hay un problema estructural desde el cero. Si le agregamos los problemas argentinos. A la Argentina le tocó ahora. Nosotros no teníamos un bono demográfico, teníamos una tasa de nacimiento muy superior al resto de los países en vías de desarrollo, desarrollados, que no era comparable el sistema argentino o la natalidad argentina con el resto del mundo. Bueno, en los últimos 5 años cayó, y cayó tanto que no llegamos a tener una tasa de sostenibilidad del sistema suficiente. Están naciendo menos chicos de los que necesitamos para mantener la población. Esto va a producir en muy poco tiempo, 10, 15 años, una población muy envejecida, en lo cual se convierte en una falacia pensar en un sistema de reparto. Esto es, que los que están activos mantengan a los que pasan a estar jubilados. Ya no alcanzarían esa relación de cuántos activos tenés por jubilado. Esto es matemática, no hay forma de escaparle a esto. ¿Qué es la diferencia de invertir? En el mundo de las inversiones te ayudan, ¿por qué? Porque ese capital, cuando uno invierte en un negocio, es un negocio que va a ir creciendo y va generando una rentabilidad. Después, con el tiempo uno va a tener que ir ajustando su jubilación, cuanto más cerca de la jubilación está, pero el estadio inicial de pensar una jubilación, creo que lo primero que voy a apuntar es al mundo de acciones renta variable. El instrumento por naturaleza es invertir. Primero, tratar de no invertir todo en Argentina, ¿no? Eso también hay que diversificar. ¿Por qué? Y un caso muy paradigmático es los japoneses, que básicamente los seguros, Japón, los seguros,
tienen prohibido invertir en Japón. Y vos dirás, pero qué mal, ¿cómo no invierten? Bueno, ¿qué hay? Terremotos. Si vos invertís y hay un terremoto, bueno, perdiste parte de la inversión. Entonces, lo primero que hay que... ¿Cómo es eso? Porque las empresas japonesas de seguro invierten fuera de Japón. Digamos, o sea, consideran a su propio país un lugar riesgoso para invertir. Por los terremotos, digamos, los factores naturales. Los factores naturales, no por su economía, que es muy sólida. Sino, Noruega es un caso parecido que descubrió, bueno, el petróleo en los años 70, un éxito, gran parte invierte en extranjero. Entonces, primero es tratar de no ahorrar todo en tu país. ¿Por qué? Porque tenés tu casa, tenés tu sueldo, vas a tener una jubilación ya en Argentina, mal, poca, mucho. Entonces, ya está bastante expuesto al riesgo, a tu riesgo de tu país. Eso es la diversificación, es tratar de no. Porque supongamos, que vos ahorraste todo en Argentina. Y, no sé, sucede un desastre natural, no voy a los políticos para no polemizar. Nos invaden, por ejemplo. Nos invaden, sucede. Bueno, obviamente esa inversión va a perder valor. Entonces, trata de invertir en distintos países. El país predilecto... Pero desde Argentina. Siempre desde una cuenta en Argentina. Sí, siempre de Argentina. A través de los CDRs de ETF. Es, por ejemplo, invertir en las acciones de Estados Unidos. Tenés el índice S&P 500, que lo nombro muchas veces. Quien sabe en una etapa joven, yo recomiendo más invertir en las tecnológicas, que es el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas, las que más innovan, las que están ahora con inteligencia artificial, robótica, que son las empresas que si uno piensa el mundo dentro de 20 años, y yo quiero estar ahí, no sé si quiero estar tanto en Coca, pero estar ahí, puede estar ahí. Después puede ser algún fondo que invierta en dólares. Nosotros en Yol tenemos un fondo en dólares que tiene una rentabilidad estimada del 7%, que es para una jubilación, está bien, en 10 años estás duplicando. Lo primero yo recomiendo es, si vas a armar para la jubilación, no inviertas todo en Argentina. Te diría que inviertas lo mínimo. No por antipatria, sino por sentido común de diversificación, que es lo que hacen muchos grandes inversores. ¿Qué opciones hay para complementar la jubilación el día de mañana? Mira, los seguros de retiro realmente están en el mercado desde el 87 y se crearon específicamente para complementar la jubilación el día que todos nos retiremos, ¿no? Perfecto. Y esto es, hay distintos planes que uno aporta por mes. Exacto. Vos lo podés hacer de manera individual o bien lo podés hacer a través de la empresa y lo que se hace es un aporte mensual durante tu etapa activa que el día que vos te jubiles hayas conformado un fondo que te permita tener una renta mensual. Dicho de otra manera, hago el mismo ahorro todos los meses que yo hago mientras trabajo a través de la jubilación estatal, pero lo voy conformando en forma privada. Entonces, el día que me jubilo, tengo un fondo que puedo ir cobrando mensualmente complementando la jubilación. Perfecto. ¿Y se puede hacer en pesos o en dólares? Exacto. Vos lo podés hacer tanto en pesos como en dólares, y en dólares no en dólar billetes, sino que se toma el tipo de cambio del Banco Nación. Normalmente uno tiene su sueldo, su ingreso, y durante el mes gasta, compra, y cuando llega a fin de mes dice que ahorré nada. Entonces esto te permite acomodarte y organizarte porque a través de la tarjeta de crédito vos todos los meses primero ahorraste en tu seguro de retiro y después hiciste todos los gastos que necesitaste. Entonces invertiste la ecuación. Más o menos, uno paga una cuota de cuánto y cuánto podría recibir el día de mañana, y también de qué depende si arranqué a los 20 años, 30 años o 50 años. Totalmente. La realidad es que cuanto antes arranquemos mejor, porque mucho más tiempo vas a tener para poder generar ese fondo sin poner tanto todos los meses. Pero para hacer una idea, por cada $100 que uno aporta mensualmente, a los 5 años voy a tener alrededor de $7.000, esto considerando una tasa mínima garantizada, ¿no? A los 10 años voy a tener alrededor de $15.000, $16.000, a los 20 voy a tener unos $40.000, y si yo arranco a los 40, por decir, y tengo 25 años de aporte, por cada $100 mensuales que voy poniendo, voy a tener alrededor de $70.000. Vos podés retirarlo todo junto, o bien hacer una renta que lo que hace es pagarte todos los meses un poquito de ese fondo que vos tenías conformado. ¿Y qué flexibilidad tienen los programas? O por ahí uno puede pagar $100 por mes, pero después pasa algo, unos meses no puede pagarlo, o al revés, a los primeros meses tal vez puede pagar hasta más de $100 por mes y después reducir. Totalmente. A ver, el seguro de retiro es voluntario. ¿Qué significa eso? Que tanto la persona que lo toma en forma individual como las empresas no están obligadas a hacer aportes periódicos, ya sea mensuales o anuales. Yo lo puedo tomar hoy, tener un periodo en el que no puedo aportar por la razón que sea o porque estoy complicada, dejo de aportar, no me genera deuda, porque es un aporte, es un ahorro propio. ¿Un sistema como las AFJP podría ayudar o tampoco funcionó en los 90?
Yo creo que puede funcionar, pero el problema es que funciona para quien tiene un empleo formal y para quien tiene un empleo formal con un nivel de ingresos más o menos aceptable. Primero vuelvo antes, ¿qué eran las AFJP? Para el que nació a partir de los 2000 y no las conoce. No sé, claro, eran las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que nacieron con una gran reforma previsional de fondo que hubo a mediados de los años 90, empezaron a funcionar en julio de 1994 y los aportes de cada trabajador iban a una cuenta individual que juntaba los recursos y se invertían en determinados instrumentos de inversión. Eso generaba un rendimiento y entonces vos podías ir viendo periódicamente cuál era tu saldo. Y al momento, llegada el momento de jubilarse, bueno, había distintas modalidades para elegir cómo cobrar tu jubilación o tu retiro. Y una cuestión también que diferenció un poco al sistema que rigió en la Argentina de otros que rigen en otros países de América Latina, es que era un sistema mixto en general. El Estado también participaba. El trabajador hacía su aporte a la cuenta individual, el empleador le contribuía al Estado y el Estado después pagaba parte de las prestaciones también. Pero acá es 100% privado, las compañías de retiro son 100% privados. Las AFJP tenían un componente decisorio gubernamental, cosa que en este caso no sucede. ¿Y qué recomendás vos para alguien que está arrancando o que es la primera vez que está pensando en un plan de retiro? Yo lo que siempre recomiendo es, primero, que uno piense en qué es lo que tiene hoy, qué calidad de vida tiene hoy y cómo querría vivirla el día de mañana. Hoy la gente grande ya no está grande. Ya a los 65 el que se jubila sigue yendo al gimnasio, quiere ir al teatro, quiere irse de viaje, quiere hacer un montón de cosas que quizás antes no eran tan acostumbrados a hacerlo, ¿no? Era más de quedarse en la casa con los nietos. Y hoy la gente tiene actividad, tiene cosas por hacer. Entonces, contar con ese fondo o ese dinero como para poder seguir haciéndolo es fundamental. Entonces, o empezar a hacer el ahorro propio, o bien a través de las empresas hacer un aporte que puede ser conjunto con el empleado para acompañarlo en la conformación de ese fondo. Entonces pone un poco la empresa, pone un poco el empleado y el día que se jubila tiene ese fondo. Algo que te obliga, vos pagas todos los meses esto y el día de mañana tenés por lo menos un ingreso extra. Exacto, te ayuda a ordenarte, un poco como lo decía hace un rato. Uno gasta, uno tiene el dinero y lo gasta, y va y compra acá y salvo y voy de viaje. Y la realidad es que no tenemos la costumbre de decir, bueno, cobré o tengo este ingreso, separo el ahorro y gasto lo que me queda. Entonces, esto te permite justamente organizarte de esa manera, porque como lo tenés normalmente a través de la tarjeta de crédito o si lo tenés a través de la empresa, lo deducen de tu salario, lo que aportás vos como persona, no lo que te aporta la empresa, eso te permite ahorrar antes de tener tu ingreso y empezar a gastarlo. Entonces ya te aseguraste que esa parte la tenés separada. Te hace una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, que es ¿cuál es la clave para, si querés empezar hoy, a ahorrar para tu jubilación? Más allá de lo que vas a cobrar de jubilación estatal, ¿cuál es la clave que vos dirías que hay que tener en cuenta? Tener un plan. ¿Qué quiere decir esto? Invertir constantemente. Esa es la mejor estrategia. ¿Por qué? Y doy un ejemplo. Fin de 2021, principio del 2022, tuvimos el máximo del mercado norteamericano. Después de ese máximo el mercado cayó bastante, ¿no? Que, por lo mismo, cae más o menos cada 10 años, pero bueno, en algún momento cae, ¿no? Digamos, como todos los ciclos, en algún momento tenés algún ciclo. Entonces, suponete que vos decías, voy a armar la jubilación justo en diciembre, ahorré, separé dólares y compré todas las acciones. En diciembre del 2021, bueno, tardaste 2 años en recuperar el valor. Me dijiste, pero Maxim me dijo cualquier cosa. Cambia la ecuación si vos hubieses ido comprando partecitas y hubieses seguido con el plan inclusive con el máximo y después cayendo. El valor lo hubieses recuperado en menos de un año. En menos de un año estaba recuperado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El promedio. Y ahí entra algo que en finanzas hablamos mucho, que es hacer una compra promedio. Lo recomendable no es, bueno, compro cuando cae la acción, compro cuando subo. No, es, armate un plan, tratá de comprar 2 o 3 instrumentos, tampoco tener tanto. Yo nombré el S&P 500, puede ser el Nasdaq, tener algún fondo que invierta en dólares. Algo podés hacer de acciones argentinas, no digo que no, pero que sí trata de ser consistente todos los meses. Yo creo que por un lado te diría la palabra conciencia de cuáles son tus ingresos, de cuáles son tus gastos, como para ver qué capacidad tenés de
poner un ahorro más chico, más grande a futuro, pensando a futuro. Conciencia, conocimiento también, un poco de información sobre las opciones que hay en el mundo financiero, sobre los distintos instrumentos, sobre cómo está la situación del país, ¿no? Digo, las variables de inflación, las variables más básicas, estar mínimamente informado. Y le agregaría también un tercer condimento que es equilibrio, ¿no? Pensar, veíamos en algunas entrevistas que algunos decían yo vivo el ahora, o mi papá me decía pensar el mañana. Yo diría pensar en una vida equilibrada, ¿no? También ver, disfrutar obviamente del ahora, tratar si se puede de ayudar a otros también y además ver qué ahorro puedo hacer para el futuro. Un equilibrio entre vivir el presente y pensar también en el futuro, no olvidarse del yo del futuro. Hay que empezar ya, no importa la edad que tengamos, a hacer un ahorro mensual. Para lo que sea, porque incluso los chicos más jóvenes que hoy quieren tomarse el año sabático de cuando terminan el colegio y terminan la facultad y quieren tomarse ese año para ver el mundo, descubrir lo que fuese o tener experiencias en el extranjero, el seguro de retiro también te ayuda a organizarte ese ahorro, poderte tomar ese año sabático y después seguir. Entonces no solamente te acompaña hasta tu jubilación, sino que te acompaña a lo largo de toda tu etapa laboral. Entonces hay que arrancar lo antes posible. Perfecto. Bueno, Claudia, gracias por haber venido. Un placer, muchísimas gracias.